Bi- pero bienvenida, seguro que sí, y todavía se necesita. Dios me la bendiga. Y bueno, tenemos aquí a un montón de gente que son dueñas de esta iglesia: Adriana, Adrián, Taisha, Jaden. ¿Dónde están los otros nombres que no lo veo aquí? Todos los hijos de Janine que no habían venido antes por aquí, que están aquí, bienvenidos sean. Ok. Es nuestra oración que cada vez que pisen esta, esta casa sean bendecidos. Amén. Vayan a casa con la bendición de Dios. Porque la verdad es que aquí nos reunimos gente, somos gente que nos reunimos aquí porque Dios dijo que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está. Amén. Así que la persona realmente importante en este lugar primeramente es Dios mismo. Amén. Y después tú, cada uno de nosotros, porque Él quiere que estemos aquí para ministrarnos su bendición, para guiarnos, para hablarnos con su Espíritu Santo. Amén. Antes de entregarle bueno, ¿verdad que ya? Yo iba a hacer una cosa que no va ahora. Voy a dejar que Edgar, yo quiero que hablen sus corazones. Entramos en este año con decisiones claras. Más tarde voy a hablarle de los grupos Oasis, pero el domingo pasado estuvimos hablando de que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amén. Pero cuando a Jesús le preguntaron eso, Él dijo, y hay otro que hay que incluir, que es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y de eso nos va a hablar Edgar de una manera muy seria en este día. Y la idea, puede venir Edgar, la idea es que nosotros podamos pasar del dicho al hecho. La idea es que podamos pasar de entender una charla a recibir una palabra que me va a mover en el momento que yo salga de aquí. Amén. Así que les digo, abran sus corazones, escuchen la voz de Dios. Dios quiere hacer una cosa nueva en tu vida, pero esa cosa nueva depende del mandamiento viejo. Y tienes que llegar a un acuerdo con ese mandamiento que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que Dios me los bendiga y los dejo aquí con el pastor de la hora. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Quiero recordarles, mis hermanos, que Dios tiene un gran plan para ti el día de hoy. Amén. Dios es grande, mis hermanos, y le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Amén. Aleluya. Pues Dios es bueno, mis hermanos. Como estaba diciendo el pastor, nos ha dejado un mandato y dice su palabra en Lucas 10, 25, 37, lo que estaba diciendo Carlos, de que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, mis hermanos. Amen a Dios sobre todas las cosas. Pero en esta tarde yo les vengo a traer una palabra de ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y todos pueden ir buscando en sus Biblias en Lucas capítulo 10, versículo 25 y 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lo pueden buscar ahí y se los voy a poner también en la pantalla donde me voy a mantener y ahí me voy a enfocar en todo lo que le he puesto color allá a las letras, esas de ahí delante de ustedes. Amén. Y dice así su palabra, pero voy a orar primero. Aleluya. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por vernos llamados, Señor, el día de hoy aquí, Padre. Padre, te exaltamos, te damos gloria y honra a ti, Padre. Señor, yo te pido que en esta hora, Señor, tú bendigas a cada uno que está aquí, Padre. Ministra
abre corazones, abre mentes, Señor. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos a entender lo que tú tienes en esta palabra, en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y dice así su palabra, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Así que presten atención a estas escrituras. Y le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Bien contestó, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén, le estaba dando una historia ahí. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Ya saben cómo haberse visto ese hombre, casi muerto, dice. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, se desvió y siguió de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Versículo 35. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos del ladrón? 37. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Jesús, haz tú lo mismo, contestó Jesús. Yo tengo ahí en colores lo que yo quiero darles a ustedes y enseñarles un poco de lo que Dios me puso en mi corazón. Y el color azul y rosita y el amarillo y el rojo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El rojo dice, haz eso y vivirás. El amarillo, ay, ¿quién es mi prójimo? Y luego hay 3 personajes que está ahí. Es un sacerdote, un levita y un samaritano. Y luego preguntó Jesús, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo? El siguiente es el que se compadeció de él. Y entonces dijo Jesús, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó. Y para yo empezar, para que ustedes entiendan un poco, me voy a enfocar en lo que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero empezar con amor, porque para poder amar a tu prójimo tenemos que entender qué es amor. Para ustedes, ¿qué es amor? Muchos de nosotros pensamos que son hormiguitas o palomitas o como quieran ser, o mariposas en la panza.
que uno dice, ay, me siento muy bien. Ese es amor. Pero no es, ese es el amor de lo que yo les estoy hablando. Yo les estoy hablando de un amor basada a la palabra de Dios, un amor basada a la verdad que es el Señor, nuestro Dios. Amén. El amor primero es, en palabra griega, es tomar la decisión de actuar en manera que ayude a otros. Es una acción. El amor no se basa en emociones ni sentimientos. Es una decisión comprometerse con el bienestar de los demás sin ninguna condición o circunstancia. Ese es amor. Buscar el mayor bien de los demás. Buscar el mayor bien de los demás. Un ejemplo en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los cristianos creemos que el sacrificio de Jesús en la cruz fue el ejemplo de lo que está en griego de agape, que es un verdadero acto de amor. Ese es amor, mis hermanos. Es un acto de amor que cuando nosotros no nos lo merecíamos, mire lo que pasó él. Lo golpearon, le escupían en la cara, le daban con latigazos, dejándolo casi muerto, como el hombre que estaba ahí con los ladrones. Casi muerto lo dejaban al Señor. Lo crucificaron en la cruz. Ese es amor para ti. Aleluya. En Juan capítulo 15, versículo 19, voy a estar yo poniendo versículos para apoyar un poco la escritura que tengo ahí, que ahí es donde nos vamos a enfocar. Yo quiero que ustedes lo miren, lo lean y piensen, mediten en ella, mis hermanos. Pero ahorita en el versículo del capítulo 15, el 9, dice así, como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, decía Jesús. Permanezcan en mi amor. Hay unos 3 versículos más favoritos que yo siempre guardo cerca en mi corazón. Y es el primer salmo de los salmos. Y dice así, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Cuando llega el tiempo da fruto y sus hojas jamás se secan. Amén. Da fruto y jamás se secan. Así que mientras permanezcamos, porque la pregunta es, ¿cómo podemos amar? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Cómo yo puedo amar? Manteniéndonos cerca de la palabra de Dios, meditando día y noche en las palabras del Señor. Manteniéndonos cerca y ahí Dios nos va a hacer algo adentro de nosotros. Su Espíritu va a trabajar dentro de nosotros y eso va a salir ya como normales. Va a ser algo típico en nosotros como cristianos, como creyentes en el Señor. Amén. ¿No están perdidos? Ahí estamos. Amén. Y seguimos. No es un amor, mis hermanos, como en Génesis. Hay una historia, yo no sé si ustedes han leído el libro de Génesis. Está Rebeca, Isaac y sus 2 hijos, Jacob y Esaú. ¿Lo estoy diciendo bien? Esaú. Y en eso está su madre, aferrada de que reciba una bendición, Jacob. Y pasa de que tuvo que hacer lo imposible para que reciba su bendición. Es un amor
equivocado, yo digo de mi parte, porque ella dijo que caiga sobre mí, ¿cómo se dice curse en español? Que caiga sobre mí la maldición, amén, que caiga sobre mí la maldición, decía, con tal de ayudar a que reciba su bendición Jacob en vez de Saúl, porque él quería que la recibiera. Y entonces pasó de que ese no es el tipo de bendición, eso no es del tipo de amor que uno está buscando, sino el amor verdadero que viene del Señor, a los que yo le he estado explicando ahorita. Pero vamos a entrar un poco más profundo. En la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 13, Pablo nos enseña y les estaba enseñando en ese tiempo a la iglesia de Corintios qué es amor y qué es no tener amor a ellos en ese tiempo. Y dice así en el versículo 13, dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Imagínense. Versículo 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. O sea que si yo no tengo amor en mí, todo lo que le estoy diciendo a ustedes, para Él no es nada. Porque Él mira nuestro corazón, mis hermanos. Él mira lo que ustedes hacen. Él está examinando sus corazones, como dice su palabra. Él nos conoce más que nadie. Y sigo. Versículo 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Yo puedo irme hasta México a dar una palabra, pero si estoy acá adentro, en otro lugar lejos del Señor, ¿cómo puede trabajar el Espíritu de Dios así? Versículo 5. No se comporta con rudeza tampoco. No es egoísta tampoco. No es egoísta. No se enoja fácilmente tampoco en el amor. No guarda rencor, mis hermanos. El amor no guarda rencor. Estaba dándoles un corto testimonio de un amigo mío donde yo trabajaba en una compañía antes de que yo llegara a donde estoy ahorita. Y mi amigo me decía, ¿sabes una cosa? Mi papá tenía mucho orgullo, guardaba mucho rencor. Decía que los amaba y todo, pero sea como sea, porque era padre pues de ellos. Pero él era ateo, no creía en Dios. Y su mamá de mi amigo su mamá era cristiana. Ella creía en Dios, ella amaba a su esposo sobre todas las cosas. Él ponía a ella el ejemplo como cristiana a su esposo que no creía nada. Pero lo que él creía es de que un día la ciencia iba a avanzar tanto de que iba a crear vida, de que no había necesidad en creer en Jesús, si la ciencia iba a avanzar tanto de que ya iba a crear vida y que todos iban a vivir siempre. Pero el problema es de que ese papá se enfermó, ya tenía por ahí sus 90, que me acuerdo que me había dicho, y ya estaba en la camilla del hospital para morirse. Y mi amigo le dijo, ¿qué estás pensando de tu fe? Mira cómo estás. Y le dice que le ministró, le mostró le platicó de la salvación, le platicó del Señor Jesús. Le decía, mírame a mí, tanto que me ha cambiado. Él tenía adicción de cristal, era alcohólico, él andaba con muchas mujeres.
Es más, su padre mismo abusaba de ellos y también de su esposa. La golpeaba, pero sin embargo ella nunca se rindió y él miraba eso de su madre y él cuando vino al Señor se acordaba todo lo que hacía su madre. Pero en eso mismo, fíjense hasta dónde llega el orgullo y el rencor, que su padre dijo, algún día la ciencia va a avanzar más que lo que tú crees. Y esas fueron sus últimas palabras. Y falleció él. Y es a lo que yo les estoy tratando de explicar, que el amor no guarda rencor, como su padre, o orgullo. Él se fue con ese rencor. Y muchos de nosotros así somos, que no queremos dejar eso. Tenemos rencor, orgullo. Pero sigo. El amor no se deleita en la maldad. El amor no se deleita, el amor, sino que se regocija con la verdad. Gracias a Dios que estamos nosotros en la verdad y que estamos creciendo, que reconocemos que necesitamos ayuda de un Dios. Amén. Nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros a veces andamos haciendo cosas que no debemos andar haciendo, pero gracias en su misericordia y su compasión contra nosotros, sus hijos. Así que el amor no se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8. El amor jamás se extiende. El amor jamás se extiende, pero las profecías cesarán. Las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llego a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, como decía Pablo, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. El amor. Sin el amor no tenemos nada, mis hermanos. Y ese fue el primer punto. ¿Quedamos claros, mis hermanos, con lo que es amor y lo que es no tener amor? Seguimos con el segundo punto que pinté en rosa. Dice, tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero me voy a enfocar en ese. A tu prójimo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Al que está a tu derecha y a tu izquierda, ¿verdad? La palabra griega para prójimo en el Nuevo Testamento es plesión, que en realidad no sé cómo pronunciarla, pero es plesión. Yo estaba diciendo lo que se suena como francés. Es plesión. Significa el que está cerca, amigo, compañero o compañera. En mis palabras, tus hermanos, tus hermanas, con los que tú estás trabajando, con los que cada rato estás pasando de un lado, rozando ahí el brazo. Tu mamá, tu papá, todos los que están cerca de ti son su prójimo. Yo les voy a platicar un poquito. Hay 3 personajes en esa escritura, que es el sacerdote, es el levita y es el samaritano. Hay 3 diferentes personajes que decía Jesús. ¿Cuál de estos 3 piensan que demuestra ser su prójimo?
Bueno, está el primero. El primero, según la Biblia, es un sacerdote. Los sacerdotes eran descendientes, varones de Aarón y Levi, que servían en el tabernáculo, el templo de Salmón y el segundo templo. Eran responsables de los sacrificios de animales y más. Eran, pues, bueno, seguían ellos la ley, la palabra de Dios, eran firmes en la ley, escogidos por Dios. Eran religiosos. Los levitas en el orden más bajo de sacerdotes que cuidaban el santuario también. O sea que ellos tenían algo en común. Pero el samaritano en la Biblia, un samaritano era una persona de Samaria en una región en el antiguo Israel y Judá. Eran una sociedad de raza mixta que adoraba a Yahweh, pero su religión era distinta de la del judaísmo. O sea que ahí se llevaban de un lado, pero no se creían lo mismo. Y entonces, en esta palabra, mis hermanos, a mí me habló el Señor, quiero decirles que el sacerdote y el levita, como religiosos, como personas que conocían de Dios, que guardaban la ley, a veces así podemos ser nosotros, mis hermanos. Porque si yo les puedo leer otra vez ahí un poco de la palabra para refrescarle un poco, se las voy a leer. Dice así, cuando estaban dando la historia, dice: bajaba un hombre de Jerusalén y Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por él mismo en el camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. El segundo era el levita, y al verlo se desvió y siguió a largo. Pero el tercero, el samaritano, ¿qué hizo? Lo ayudó. Muchas veces, muchos de nosotros, mis hermanos, como cristianos, como creyentes, podemos mirar delante de nosotros que nos pasa algo, una persona que necesita de Dios o que está dolido o que necesita ayuda. ¿Qué hacemos? Que a veces le sacamos la vuelta y vamos de largo. Como el sacerdote, igual el levita. Muchas veces muchos de nosotros miramos a alguien que está enfermo y ni siquiera nos acordamos de ellos. Nosotros tenemos el poder que nos ha dejado el Señor para poder ir, orar, sentarnos con ellos, amarlos como Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, mis hermanos. Y por eso les estaba dando un poquito de esos tres personajes. En la parábola del buen samaritano, que es esta, el samaritano ayudó al herido porque mostró compasión y actuó por pura bondad, a pesar del hecho de que el herido era judío. Yo digo que era judío porque en esos tiempos en esa área eran puros judíos. Y el samaritano y los judíos eran considerados enemigos en ese momento. La historia nos enseña que ayudar a alguien necesitado no debe ser basarse en su pasado o su apariencia externa, sino en el principio de compasión humana, en el amor que Dios se nos ha enseñado a nosotros. Es ese amor que nosotros tenemos que dar a todos los que nos rodean. Debería ser un amor intencional, un amor verdadero, tal como Dios nos mostró cuando envió a su Hijo como rescate para muchos que creyeran en Él. Somos nosotros. Tiene que ser amor en acción, mis hermanos. Si miramos un hermano o una hermana que se desvían o que los miramos que necesitan nuestra ayuda, no dejarlo nomás así a un lado.
la vida esta no es fácil. El enemigo está ahí viendo a quién devorar, a quién atacar. Es bien fácil, mis hermanos. Por eso nos necesitamos unos a los otros, servirnos unos a nosotros. En la Biblia, un vecino es cualquier persona necesitada como tú y yo. Jesús enseñó que las personas deben amar a su prójimo como a sí mismo, como lo dice en la Escritura Jesús. La Biblia nos enseña que las personas deben amar a sus vecinos, a sus enemigos, a sus amigos, a sus hermanos, a sus hermanas, a todos, como Cristo nos amó a nosotros. Aleluya. Algunos de nuestros vecinos, bueno, yo tengo un vecino que a veces yo quiero sentarme un ratito allá cuando está caliente el día y mirar mis peces ahí en el lago y sentarme y orar un rato, y luego sale con una cosa de que yo quiero ahí relajarme un rato, y como nosotros tenemos un barandal o fensa, no sé cómo lo digan ustedes, un fence de los dos lados de madera, llega la vecina, yo creo que ella cocina mucho con aceite, porque va y luego lo avienta ahí en la pura esquina de la barda de la barda de donde yo vivo, y ahí se mira el aceite que escurre de mi lado. Yo nomás digo, y las moscas, y luego el perro que tenemos va y ahí anda lambiendo el aceite. Yo digo, tengo que amar a mi prójimo. De mis ganas uno quiere decir hasta lo que no, ¿verdad? Y a veces si uno va y les dice algo, anda uno quedando mal, hasta de buenas. Dije, bueno, Señor, Señor, ten misericordia. Pero mis hermanos, sí entienden, ¿verdad?, lo que es el amor y lo que es el prójimo, ¿verdad? ¿Entienden quién es su prójimo y qué es lo que debemos hacer? Bueno, nos vamos con el punto número 3. Como a ti mismo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Tiene que ver algo dentro de mí, ¿verdad? Para decir que como a ti mismo, el Señor, yo digo, Señor, hay personas que uno de pleno, pero gracias a Dios. Dice un ejemplo, dice, aquí tengo unos versículos. Dice su palabra en Lucas capítulo 6, versículo 31. Dice así Jesús: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. En Mateo 7:12 dice también, en todo dice, no nomás en unas cosas que como uno dice, oh, en unas cuantas cosas, no, dice en todo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, en todo. Sí, Jesús lo dijo. Dijo que trataras a los demás de la manera en que quieres que te traten a ti. Si tú quieres que te traten de una manera, hazlo tú mismo. Y es Jesús quien nos está enseñando eso, no yo. Esta es la palabra de Dios. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? ¿Qué es en realidad el amor basada en la verdad? Entonces sigo, porque fíjense mis hermanos, yo he fracasado en muchas cosas en el camino del Señor. Yo no digo que he sido perfecto y que tengo un halo. Estaba en mi trabajo y está mi hermano Jimmy, y llegaron 4 cristianos pues a trabajar para nosotros. Y les decía a los otros trabajadores, mi hermano, oh sí, vienen 3 hermanos. Ellos no dicen maldiciones,
no hacen el mal, se portan bien y se quedaron como bien callados otros dos muchachos que vamos a unir una cuadrilla. Y yo les decía, no se espanten, no, no, no son perfectos, no somos perfectos. Pero porque a veces uno empieza a juzgar de una manera a otras personas, a nosotros como cristianos. Claro que nosotros tenemos imperfecciones, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la verdad para que nosotros podamos apoyarnos en eso, para seguir en esos caminos que le agradan a Dios, no como una persona que no conoce de Dios, sigue creciendo de forma diferente, que es el mundo. So, sí, mis hermanos, yo he pasado por cosas, he tenido muchos problemas igual, he llorado, he tenido muchos rechazos también, basados por la verdad, muchas pérdidas, dolor también, pero gracias a Él, que Él me ha mantenido firme, me ha mantenido ahí con su mano cuando más la necesito. Pero Dios me habló a través de todo esto, mis hermanos, en un sueño y me dijo, todo esto tiene que pasar para que tú aprendas, para que crezcas. Tengo que limpiarte, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, para usarte, tengo que moldearte de mi forma, no la tuya. Tengo que podar, tengo que cortar esto para que tú crezcas. Y sí, mis hermanos. Y sigo, pero les quiero dar un poquito más de palabras de aquí, de lo que Dios puso en mi corazón. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa tratar a los demás con compasión, con amabilidad y respeto y cuidar de su bienestar si tú puedes. Y lo podemos. Ni modo que no podamos, ¿verdad? Si el Señor nos los manda hacer lo que nos manda en su palabra, tenemos que hacerlo, mis hermanos. Voy a mostrar cómo podemos amar a nuestros vecinos en maneras de cómo me ha enseñado a mí el Señor. Y quiero que presten atención para que lo podamos poner un poco en práctica cuando salgamos fuera de aquí, al que está a un lado de ti también. Amén. Dice así: ayudar a los demás, mis hermanos, es una forma de amar a tu prójimo como a ti mismo, que salga de ti. Ayudar a los demás. Ofrezca ayuda sin que se le pida y ayude a la persona a satisfacer sus necesidades básicas si lo podemos. Ayudar, mis hermanos, es una. Pasar tiempo juntos es otra, cómo podemos amar a nuestro prójimo. Pasar tiempo juntos, compartir una comida, invitar a alguien, mis hermanos. Tenemos que salirnos de nuestra comfort zone, porque a veces estamos bien cómodos y díganme que yo también, a veces uno mismo. Yo de mi parte, mis hermanos, me han ofrecido otros trabajos fuera del mío, hace como una semana, y yo tuve que pedir oración, porque saben una cosa, aunque sea el pago más bueno o más grande, yo sé cómo me puede afectar a mí mismo. Yo sé cómo me puedo desviar en ciertas cosas, porque el dinero, díganme que sí puede afectar a uno también. Pero conociendo yo a mi Dios, yo tuve que dejar ciertas cosas como están, porque yo sé dónde yo estoy y qué es lo que tengo que hacer en el camino del Señor. Yo no quiero que haya una barrera que me afecte a mí para yo poder hacer las cosas que Dios me está mandando a mí. Y entonces, así les digo, mis hermanos, si uno se pone tan ocupado con tantas cosas en su trabajo, con tantas cosas, que ya uno no está ni sirviendo al Señor,
ni siquiera llamándole a su hermana, a su hermano, a su mamá, Dios te bendiga, Dios te ama, ¿cómo estás? Es importante pasar tiempo juntos, no dejar que las cosas de allá afuera nos afecten. Vamos en el tercero. Ser un buen oyente, mis hermanos, es importante. Ser un buen oyente para amar a tu prójimo como a ti mismo es importante. Escuchar a los demás y tratar de entender su perspectiva. Muchas veces nosotros pensamos que entendemos lo que la otra persona está pasando, pero no sabemos hasta que no nos metemos en sus zapatos. Yo he tenido que ir varias veces con ciertas personas de que me hablan y necesitan de mi apoyo, necesitan de una palabra. Y yo en mi mente, yo pienso de una forma en lo que Dios me ha ministrado y me puedo dejar de llevar de eso, pero dije, tengo que actuar en ese amor para mirar en realmente cómo está esa situación. Y voy y miro y dije, yo estaba totalmente mal. So tenemos que prestar y oír, no, como dije, ser un buen oyente, mis hermanos, ser un buen oyente. El cuarto, ser honesto y justo. Ser honesto y justo es una forma de cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Ser honesto y justo. Eviten los chismes. Los chismes. A veces uno dice, qué chisme tan bueno, decía antes mi mamá cuando antes del Señor, ¿verdad? Ya me habló mi tía Alma, me va a escuchar ahí por el Facebook. Ya me habló mi tía Alma para darme el chisme de mi tía. No, pero Dios me la bendiga, la amo mucho. Ella sabe cómo estamos. Pero sí, decía, qué chisme tan bueno. ¿Qué crees, Edgar? Que no vas a creer lo que pasó. Así son los chismes. Y las calumnias, mis hermanos. ¿Cómo? Calumnias. Sí, bueno, eso. Los chismes y las calumnias. Y tratar de hacer las cosas bien cuando tengo un desacuerdo con alguien. Tratar de hacer las cosas bien, mis hermanos. Dios nos enseña muchas cosas en su palabra. Decisiones, cómo tomar decisiones. Nos da sabiduría en su palabra. Yo siempre le recuerdo a mis hermanos, lean proverbios para que crezcan, para que Dios los haga más sabios. Hay cosas que no entendemos. Fíjense, cuando yo llegué al Señor, yo no sabía todo lo que me enseñaba el pastor Carlos. Yo escuchaba sus prédicas. A veces yo decía, yo quiero entender muchas, pero no entiendo. Porque yo no crecí con estudio, yo no crecí con educación. Yo le contaba a la pastora, yo le decía, yo cuando era chico, eran contados los días que yo iba a high school. En un año llegué a ir 32 días allá en California. No, yo me le escondía a mi mamá, yo le sacaba al teléfono, porque antes los teléfonos, bueno, todavía hay, pero antes los teléfonos eran de línea. Había el beeper, estaba el celular, tenías que tener dinero para tener celular, pero teníamos línea, yo la jalaba poquito nomás para que no entrara la línea al teléfono y que no timbrara el teléfono, que no hablaran de la escuela. Y así me la llevaba. Y ya cuando llegaba yo a la casa, yo la conectaba y ya pues ya lo que habían dejado de voicemail, pues yo los podía borrar. O sea, yo era listo para las cosas malas. Pero como les digo, yo no tenía estudio, yo no tenía nada, mis hermanos, pero yo les decía a mis hermanos, lean en Proverbios. Yo lo leía mucho también y me desarrollaba de una forma que yo decía, si yo no hubiera seguido mis amigos con estas personas, me hubiera evitado este problema antes de que me metieran a la cárcel. Si yo hubiera evitado esto, no me hubiera llegado a la adicción a cocaína o al alcohol.
o a la marihuana. Si yo hubiera puesto atención, no hubiera pasado tanto dolor como nosotros lo pasamos. Si mi mamá hubiera bajado la Biblia de allá arriba en la cocina, que tenía como 6 capas de polvo, y la hubiéramos leído, hubiera sido algo diferente. A veces llegaban gente a darnos una palabra, pero lo cerrábamos. Nomás íbamos a la iglesia católica, pero nomás para bautismos y bodas, pero sabíamos porque iba a haber alcohol y iba a haber una buena comida y una buena fiesta. Ya cuando estábamos en el servicio, ya nomás nos estaban picando las patas para irnos porque nos estaba quemando las orejas el sacerdote de la iglesia. Ya queríamos salir de ahí corriendo. Pero mis hermanos, es importante de que seamos oyentes, de que podamos dar una palabra a alguien de aliento, que Dios nos ha abierto a mucho su palabra. Así es como podemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo, como a uno mismo. Y sigo. Ser paciente, mis hermanos, ser paciente. Yo sé que todos ustedes son bien pacientes, ¿verdad? Con sus hijos, sus hijas. ¿Ah? No creo que la hayan perdido ustedes la paciencia nunca, ¿verdad? Nunca. Trata de ser paciente, mis hermanos. Traten de ser pacientes con los demás y esté dispuesto a ayudarlos cuando lo necesiten, mis hermanos. Ser paciente cuando lo necesiten. No pierdan la paciencia. Ahí vamos con el sexto. Sé amable contigo mismo. Eso es bien importante, mis hermanos. Ser amable contigo mismo. Si tú no te entiendes tú mismo, yo no sé en realidad dónde tú estás. Tienes que amarte, tienes que entender dónde tú estás y qué es lo que Dios te está diciendo el día de ahora a ti en tu corazón. Porque en realidad si tú no te amas a ti mismo, estás en un hoyo muy hondo que tienes que pedir ayuda del Señor para que te ayude en eso. Ser amable contigo mismo. Intenta entender y aceptar tus propias imperfecciones. Eso tiene mucho que ver. Tus propias imperfecciones, porque muchas veces los golpes de pecho que uno se da por las cosas que uno hace que uno se aleje también y que uno no se ame a uno mismo y dejárselos al Señor, que Él perdona todos tus pasados, presentes y futuros pecados. Él conoce, mis hermanos, todos tus pasos, todas tus sendas. Él sabe tu pecado que va a hacer mañana, pero es lo que Él está esperando. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a actuar el día de mañana a lo que Él te ha enseñado? Tienes que ser amable con ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo también para poder amar a tu prójimo. Y sé paciente contigo mismo mientras trabajas para mejorar en tu vida. Yo he hablado con varias personas que han querido consejos y no son nada de pacientes con sí mismo. Tienen mucho dolor, coraje, orgullo, nada de paciencia. Tenemos que amarnos, tenemos que ser pacientes. Somos personas imperfectas que Dios quiere perfeccionar. Si desde un principio Adán y Eva le echamos la culpa a ellos, no hubieran pecado, no hubieran hecho, hubiera sido completamente diferente, mis hermanos. Pero tuvo que pasar toda la sangre, toda la muerte, todo,
para que uno se dé una idea de lo que Dios quiere para uno mismo, ¿no? No sé si me entienden. Tenemos que pasar a veces muchas cosas para que nosotros entiendamos. Y eso no es el propósito que Él quería para nosotros desde un principio. Él quería crearnos perfectos. Él quería crearnos para que nosotros le adoremos, caminemos con Él, le alabemos y demos gracias por todo lo que nos has puesto, los árboles, las flores, familia. Pero el pecado ha quebrado con todo eso y Él quiere que nosotros aprendamos y crezcamos en eso para que lleguemos a tener esa relación con Él, como a su plan que Él tenía antes. Amén. So, ámense, mis hermanos, ámense a sí mismos. Cuando ustedes se saben amar a sí mismos, van a saber cómo amar a su prójimo como a sí mismo. Y sigo, ser generoso, dar a los necesitados y considerar donar una dispensa de alimentos a un refugio para personas sin hogar, a los homeless, a una persona que uno sepa que necesita ayuda. Ser generoso, ayudar a la iglesia, que también aquí nosotros damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, no es para uno mismo. No es para que no miramos que el pastor tiene su jet por allá y su Escalade. No, mis hermanos, muchos dicen, no, ¿qué hacen con tanto dinero que llega a una iglesia? Nosotros lo usamos para ayudar, para que sigamos haciendo lo que estamos haciendo aquí con uno mismo, amarnos unos a los otros. Hay clases que se tienen que hacer, hay bautismos, mis hermanos. Hay muchas cosas que nosotros creamos en la iglesia que Dios ha estabilizado, y Él ha puesto para que nosotros demos y eso pase. Amén. Es así, mis hermanos. Y ayudar a misiones, de que personas que se van a ayudar y a dar la palabra de Dios fuera de los Estados Unidos donde no ha llegado la palabra de Dios, que se extienda con esas donaciones, con ese dinero. Tenemos que ser generosos. Muchas veces nosotros acumulamos cosas que tenemos ahí guardadas en todos lugares que ni siquiera necesitamos. Luego me habla mi hermano, estoy acá en el ¿cómo se llama esas tiendas de como el Salvation Army? Estoy aquí mirando las cositas aquí con mi esposa. Dije, ay, mi hermano, tantas cositas y cositas y cositas que tienen ya. Sí, así somos, pero sí, mis hermanos, tenemos que ser generosos, ser generosos. El Señor mira, mis hermanos, sus corazones y Él les va a bendecir a ustedes. Él les va a bendecir con trabajos. Él les va a ayudar con todo lo que ustedes necesitan conforme a su voluntad. Claro que si ustedes piden un carro y quieren un Ferrari, no les van a dar un Ferrari, les va a dar un Honda. Así y la palabra lo dice. La palabra dice, ustedes, ¿cómo dice su palabra? No tienen porque no piden. Y cuando piden ¿con qué? Piden mal. Sí, yo tenía la palabra aquí, pero piden más bien como lo que uno quiere, sino no lo que Dios quiere para uno. Amén. Y sigo. Ser acogedor, invitar, mis hermanos, a los vecinos a tu casa, haz de comer, mándale galletas a tu hermano, tu hermana, con el que trabajas, que si tú sabes que está teniendo un problema difícil, llévale unas galletas.
para que Él sienta ese amor del Señor que tú tanto amas. Invita a las personas, a tus vecinos a los lados, habla con ellos. Como les estaba yo diciendo con mi vecina, yo la quiero, no, yo la quiero. Yo tengo una relación buena con sus hijos. El niño a veces se pasa por arriba y me dice, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Y le doy su regalito y sus cosas así. A veces me dice, hi Edgar, porque pues imagínense la ciudad, estamos bien pegados ahí. Los otros vecinos, tuve que hacer justicia yo ahí porque ahí ya no se podía. Hay cosas que uno tiene que hacer porque de tanta basura yo ya no aguantaba el olor ahí con ese prójimo. Pero, pero, pero sigo, mis hermanos, para cerrar. Le doy gracias a Dios, mis hermanos. ¿Entienden, mis hermanos, a lo que yo les estoy diciendo en esta tarde? Jesús nos manda a amar a su prójimo como a sí mismo. Pero, ¿cuál de esos tres, mis hermanos, piensan ustedes que demostró ser prójimo? El que tuvo, ¿qué? Compasión con el hombre ese. Lo ayudó, hizo lo que podía para ayudarlo, mis hermanos. Así que tenemos que ser así, mis hermanos. Y ante todo dice Jesús, quiero que recuerden para cerrar. Dice, entonces haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. En Proverbios capítulo 3, versículo 27 al 35 dice, no niegues el bien a quienes lo necesitan. Si en tu mano está, hazlo, hacerlo. Versículo 28, nunca digas a tu prójimo, vuelvo más tarde, te ayudo mañana. A veces somos así, ¿verdad? Si hoy tienes con qué ayudarlo, no planees, ayúdalo, mis hermanos. Si hoy tienes con qué ayudarlo, ayúdenlo. No planees el mal contra tu prójimo, el que te ha puesto en ti su confianza. Si alguien te ha confiado, siempre esté ahí dispuesto, mis hermanos. Y sigo, versículo 30. No tengas pleito con nadie sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. ¿Entienden? No tengas pleito con nadie sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. Versículo 31. No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinde su amistad. Aleluya. Mis hermanos, en Levíticos 19:18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así lo dice el Señor. No seas vengativo con tu prójimo, no guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que en esta tarde, mis hermanos, voy a orar y los dejo con esa última palabra. Anda entonces y haz lo mismo, concluyó Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de ti, Señor. Te amamos porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Padre, reconocemos que somos imperfectos, Señor. Reconocemos que todos los días, Señor, te fallamos, Padre, sea de mente o sea en pecado, sea como sea, Señor, fallamos, Padre. Pero, Señor, venimos delante de ti, Padre, para entregarte todo eso a ti, Padre.
porque tú nos has dejado un mandato, Señor, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Pero sobre todo, Señor, nos recuerdas que te tenemos que amar a ti sobre todas las cosas. Señor, bendícenos, pero también perdónanos por todo lo que hemos hecho, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a tu palabra y tus caminos, Señor. Llévanos por sendas de justicia, Señor. Aleluya. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios me los bendiga a todos.